Fate el despertar capítulo 2, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Capítulo segundo. Oscuridad total. De acuerdo con la convocatoria, me presento, Saber Ozred. Te pregunto, ¿eres mi maestro? Incluso después de escuchar esas palabras, Leo quedó tan aturdido por la apariencia de Saber que se quedó con la boca abierta unos segundos antes de reaccionar. Sí. Mostró los hechizos de comando que tenía en la mano. Soy yo quien te invocó, tu maestro. Saber, en lugar de decir nada más, simplemente lo miró como si estuviera probando su reacción. Leo, a quien no le gustaba que lo analizaran de entrada, decidió tomar la iniciativa. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué caballero eres? Señaló el catalizador en el altar. Como te invoqué con un fragmento de la mesa redonda, no sabía quién sería el que invocaría, entiendo. Sable asintió. Disculpe por no haberme presentado antes, maestro. Mi nombre es Galahad. Saber se arrodilló e inclinó la cabeza hacia adelante como un caballero que rinde homenaje a su señor. Leo sinceramente no sabía cómo reaccionar en esta situación. No le gustaba especialmente que la gente se inclinara ante él, pero como lo hacía solo, no sabía si era agradable interrumpirlo. Al final optó por lo primero. No necesitas arrodillarte. Yo solo soy quien te invocó. Su voz se fue apagando poco a poco cuando finalmente reconoció lo que Saber le había dicho. Espera, dijiste Gael Galahad. Sí, soy Galahad, el caballero que estuvo sentado en el asedio peligroso. Leo había ganado bastante bien. Entre los caballeros de la mesa redonda, Galahad era considerado el mejor caballero. Poder invocarlo era una gran ventaja en sí misma. Leo decidió usar sus poderes de clarividencia como máster para comprobar la habilidad de su servant. Sus estadísticas generales eran buenas, gracias tanto a su rango como espíritu heroico al hecho de que Leo tenía buenos circuitos mágicos. Su noble fantasma en particular era de rango A. Entonces, Leo decidió echar un vistazo a sus habilidades. Allí, entre las habilidades de clase y otras habilidades que esperarías de un caballero, una habilidad en particular llamó su atención. La habilidad en cuestión era elegido en rango A. Aparentemente era la encarnación de la suerte de ser elegido desde el nacimiento entre miles para lograr una hazaña especial. El efecto era que las pruebas de suerte eran prácticamente siempre exitosas. Maestro, ¿hay algún problema? Preguntó Saber. Leo se dio cuenta de que lo había estado mirando sin decir palabra durante un momento. No es nada. Suspiró. Ahora se daba cuenta de lo exigente que había sido convocar a su sirviente. Un buen descanso sería más que bienvenido. Pero antes de eso, Saber, completar nuestro pacto, ¿puedo preguntarte qué es lo que deseas? Cuando dijo eso, Saber frunció un poco el ceño. Al parecer no esperaba que le preguntaran eso. Dudó un poco antes de responder. Busco el Santo Grial, dijo en tono equilibrado. Eso ya lo he descubierto. Lo que quiero saber es por qué lo buscas. Obtener el Santo Grial. La razón de mi nacimiento fue llevar a cabo la búsqueda del Grial. En realidad, tenía sentido. El caballero Galahad había sido designado incluso antes de su nacimiento como el que recuperaría el Grial y lo traería a Gran Bretaña. Fue el destino lo convirtió en el mejor caballero, lo que le permitió sentarse en el asedio peligroso y lo que le dio la habilidad del elegido. En ese sentido, podría tener sentido que su deseo fuera en sí. Tenía sentido, pero no lo habías encontrado ya. ¿No habías cumplido ya tu misión? De hecho, entre todos los héroes que tuvieron un destino trágico, la leyenda de Galahad terminó con un final más bien feliz. Finalmente encontró el objeto de su búsqueda al final viaje y rezó para que su propia muerte llegara. Y cuando finalmente miró profundamente en el Grial y fue testigo de su secreto final, murió feliz y fue llevado al cielo. No importa si lo encontré una vez o si este Grial no es el mismo que encontré hace mucho tiempo. Hoy, en algún lugar, el Grial espera a los más dignos de poseerlo. Por eso tengo encontrarlo. Leo no sabía qué pensar. Una vez más, tenía sentido y no tenía argumentos en contra, pero Leo no pudo evitar sentir que había algo más. Bueno, al final no importaba mucho. No importaba tanto su deseo. ¿Y tú qué, maestro? Preguntó Saber. ¿Por qué deseo luchas? Bueno, Leo se rascó la nuca. Para ser sincero, no tengo ningún deseo. ¿Por qué luchas entonces? ¿Por qué participaste en esta guerra si no deseas nada? Su pregunta era legítima. ¿Por qué? Bueno, supongo que ¿por qué tengo que hacerlo? No tengo otra opción que participar. ¿Habrías preferido que le cediese mi puesto a alguien que tuviera un deseo real?
Saber negó con la cabeza en respuesta. No soy quien para criticar tu elección. Después de todo, es gracias a ti que fui convocado a esta guerra. ¿En serio? Sé que yo hice la invocación, pero otra persona podría haberlo hecho, ¿no? Si entre todos los caballeros que fueron mis compañeros fui convocado, es porque tu personalidad y la mía son muy parecidas. ¿Sus personalidades eran parecidas? Leo apenas podía creerlo. Saber era alguien tan valiente y decidido que regresó de la muerte para hacer algo que ya había hecho durante su Leo, por otro lado, hubiera preferido no participar en la guerra. Dicho esto, la personalidad de Leo probablemente no era parecida a la de ninguno de los caballeros. Resulta que te cierta afinidad con Galahad. Ni él ni Saber dijeron una palabra más después de esto y dio por finalizada la discusión. Leo se giró para ver lo que hacía su tío, que había estado esperando todo el tiempo. Para sorpresa, Michael estaba hablando con alguien por teléfono. La mayoría de los magos consideraban la tecnología como una blasfemia, pero como Michael era una excepción, Leon estaba realmente sorprendido. Lo que llamó su atención fue la expresión sombría en su rostro mientras escuchaba a alguien por teléfono. Finalmente, dijo unas palabras en francés. Leo, gracias a haber pasado la mayor parte de su infancia en Francia, entendió. Sí, no se puede hacer nada. Sí, adiós. Colgó el teléfono. ¿Qué te pasa, tío Michael? Le preguntó Leo a su tío. Este giró la cabeza en su dirección y parecía más triste que nunca. Parece que desde hace un rato has aprendido algo de no habías hablado. Michael bajó la mirada y suspiró. Miró a su alrededor en busca de algo donde sentarse, pero al ver que no había nada, simplemente se sentó en el suelo. Se masajeó el hombro de un minuto, obviamente preparando sus palabras. Finalmente, con un último suspiro de agotamiento, comenzó a hablar. Se trata de María. Su barco media hora antes. En algún lugar del canal. El barco avanzaba suavemente sobre las olas. En la cubierta, inclinada sobre la barandilla para mirar el mar, una joven de unos 20 años, de pelo largo y negro, tarareaba tranquilamente. El viento acariciaba suavemente su piel y el perfume del mar le inundaba la nariz. Esta sensación era aún más refrescante para alguien como ella, que había pasado años en una gran ciudad como París. Pareces contenta con el viaje, María. Una voz familiar llegó a oídos de la muchacha conocida como María Argas. Ella dejó de inclinarse sobre el pasamanos para mirar a quien la llamaba y le sonreía. ¿Por qué no estás aquí, Sylvelune? Le respondió a la chica en silla de ruedas. La que la acompañaba era una hermosa chica de cabello largo y rubio y piel pálida sentada en una silla de ruedas eléctrica negra. En realidad, su piel era tan pálida que uno podría confundirla con un cadáver. Se debía al hecho de que normalmente no salía de su casa. Esta chica era Sylvelune Arbonaux. Ella y María eran amigas desde hacía casi 10 años y ya eran magas. Sin embargo, María era la única que practicaba hechicería a diario. Sylvelune no podía hacer lo mismo por la misma razón por la que estaba atrapada en esta silla. Sus piernas funcionaban correctamente y probablemente podría levantarse y caminar si quisiera. Su cuerpo, sin embargo, estaba débil y se cansaba rápidamente. Si se levantara y caminara, se caería después de 10 metros. Aunque no había problema con sus circuitos mágicos, lanzar hechizos era exigente para ella. Y aún así había decidido acompañar a María en este viaje a Inglaterra. Lo siento, no quise arruinarte el humor, bromeó Sylvelune con una risita. Pero, honestamente, estás muy entusiasmada con la idea de ir a Londres. Claro que sí, dijo María, estirándose. El año pasado no pude ir por mis estudios, pero ahora tengo un buen motivo para ir a ver a Leo. Ah, entonces esa es la razón. Sylvelune se rió de nuevo. ¿Te gusta tanto? Oye, ¿qué se supone que significa eso? Leo es como un hermano pequeño para mí. Así es. Recordó la primera vez que conoció a su primo, cuando este apenas tenía 8 años. En esa época, apenas le hablaba y pasaba la mayor parte del tiempo solo. Pero las cosas habían cambiado y, poco a poco, le fue abriendo su corazón. Ella le enseñó francés y él le habló de Inglaterra. No era exagerado decir que eran como hermanos. De hecho, Marian recordaba haber conocido a la madre de Leon y a su padre. Había pasado tanto tiempo que parecía que siempre habían estado juntos. Pero, María, la voz de Sylvelune se alzó de nuevo. Hay varios magos en este barco, ¿verdad? Sí, claro. Debido a la guerra del Santo Grial que comenzó, la Asociación de Magos ha convocado a numerosos magos para que la apoyen. Por lo que me has contado, es una batalla entre facciones, ¿no? Pero si la Asociación de Magos pide apoyo, ¿no temes que este barco pueda ser el objetivo? MMMH.
María ya lo había pensado. No me preocupa. Como has dicho, hay varios magos con nosotros. Infló un poco el pecho. Y tampoco soy una niña inofensiva. Puedes contar conmigo si las cosas se ponen feas. No me refería a eso, suspiró Silvelune. Supongo que es el problema de tener un padre demasiado despreocupado. Interrogación de cierre. María no entendió lo que quería decir Silvelune. ¿Qué quieres decir? De repente, un grito la interrumpió. Era un grito de dolor de un hombre. El grito desapareció tan repentinamente como había aparecido. Fue como si algo más lo hubiera interrumpido. Después de esto, nada. No se escuchó ninguna voz. En realidad, no se escuchó ningún ruido en absoluto. El barco había dejado de avanzar. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. María escuchó pasos que venían de una puerta no muy lejos. Esta puerta conducía a una escalera de metal que llevaba al interior del barco. Fue desde la misma puerta desde donde escuchó el grito. Miró a Silvelune para ver que todavía estaba tranquila, aunque su sonrisa se había desvanecido. Era algo bueno. En una situación como esta, el pánico solo empeoró situación. La verdad sea dicha, María sabía que este viaje no saldría como lo había planeado. Estaba lista para luchar. Lo que la preocupaba era Silvelune. Su amiga no podía soportar una pelea contra otro mago. Es por eso que su primera reacción había sido interponerse entre la puerta y su amiga. Finalmente, los pasos se detuvieron y María pudo escuchar un gruñido detrás de la puerta. En lugar de abrir la puerta que no estaba cerrada con llave, el agresor desconocido la de por completo. Luego, salió. Era un hombre de aspecto bastante joven que llevaba un abrigo negro con un símbolo que María no pudo reconocer. En su mano sostenía firmemente una espada. Esta espada también era extraña, ya que la mitad era negra y la otra mitad blanca. La espada, así como su abrigo, estaban cubiertos de sangre, como si matara no como asesino experimentado, sino como un salvaje. Cuando se volvió en su dirección, María se encontró con su mirada. No era la mirada de alguien que hubiera encontrado a su víctima, la mirada ciega de un loco. Pero lo que más la perturbó no fue su apariencia ni su mirada. Fue su presencia. María pudo entender con solo mirarlo que no estaba frente a un ser. Un Sylvie, gritó María a su amiga. Esto puede acabar mal. Tienes que empezar a huir mientras yo lo ocupo. Mientras decía esas palabras, María oyó a Silvelune reírse suavemente. No hay necesidad de huir. Permíteme presentarte a nuestro invitado. María, aquí está Berserker de negro. Berserker, María, dijo en su tono habitual. ¿Eh? Sylvie, ¿qué estás? María quiso darse la vuelta para mirar a su amiga, pero, antes de que pudiera hacerlo, algo le tocó el cuello y sintió que su conciencia se desvanecía. Se escuchó esas últimas palabras. Esto es lo que quise decir. Ella se desmayó. Isla Santa María, Madagascar. Aunque físicamente se encuentra frente a la costa este de Madagascar, la isla de Santa María sigue siendo parte integral de ella. Es conocida principalmente como destino turístico gracias a su exuberante vegetación y a la calidad de su fondo marino. También es conocida como un antiguo punto de referencia de los piratas y un lugar privilegiado para el avistamiento de ballenas. Pero era menos conocido como el emplazamiento de la sede de la New Age Corporation. Se establecieron aquí hace solo unos años, y si bien su ubicación no era exactamente un secreto, tampoco era una empresa famosa a nivel mundial. Las principales razones para esto eran obviamente su antagonismo hacia la asociación de magos y el hecho de que sus productos no estaban hechos para la población. E incluso si sabían que New Age estaba en esta isla, ni siquiera los residentes locales sabían dónde se encontraba exactamente sede. De hecho, la gente incluso inventó historias de fantasmas sobre ella. En el bosque, en el suelo del bosque tropical, brillaba un círculo rojo de invocación. Junto a él había un altar con el catalizador sobre él. Era un anillo dorado, una joya tan refinada que era imposible que hubiera sido hecha por manos humanas. Su precio equivaldría a una vida entera. Sin embargo, para cualquiera que conociera su verdadera naturaleza, este anillo no tenía pre porque era Andvaranaut, el anillo maldito de Andvari. Sin embargo, había perdido su capacidad mágica y no era más que una joya extremadamente preciosa. El que recitaba el encantamiento frente al círculo era un joven negro de unos 20 años con cabello negro y rizado. Vestía lo que parecía un traje de camarero con un sombrero en la cabeza. Simplemente estaba de pie, inexpresivo, frente al círculo, con el brazo levantado hacia adelante. Algunas gotas de sudor corrían por su frente mientras el maná en su cuerpo. Que la plata y el acero sean la esencia. Que la piedra y el archiduque de los contratos sean el fundamento. Que el negro sea el color al que rindo homenaje.
Levantemos un muro contra el viento que caerá. Que se cierren las 4 puertas cardinales. Que el camino de 3 bifurcaciones que va desde la corona hasta el reino gire. Que se llene. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Que se llene 5 veces en cada vuelta, simplemente rompiéndose en pedazos con cada llenado. Que se declare ahora. Tu carne me servirá, y mi destino estará con tu espada. Someterse al llamado del Santo Grial. Responde, si quieres someterte a esta voluntad y a esta verdad. Aquí se prestará juramento. Alcanzaré todas las virtudes de todo el cielo. Tendré dominio sobre todos los males de todo el infierno. Desde el séptimo cielo, atendido por 3 grandes palabras de poder, sal del círculo de la restricción, protector del santo equilibrio. Se produjo una explosión de luz y una ráfaga de viento sopló entre los árboles del bosque tropical. El joven había levantado el brazo para protegerse los ojos de la luz. Cuando lo contempló a la persona que acababa de aparecer frente a él, era una hermosa doncella que parecía estar al final de su adolescencia. Su largo cabello rubio parecía hecho de oro y sus fuertes ojos grises eran los de una guerrera. Llevaba una armadura plateada y una túnica blanca. Curiosamente, parecía que faltaba alguna parte en la parte posterior de su armadura. Finalmente, sostenía un casco debajo de su brazo y una lanza gigante con una punta en forma de flecha en su mano izquierda. Estaba de pie, derecha y orgullosa, frente al joven. Ella lo examinó de arriba a abajo con una mirada inquisitiva, como quien examina un caballo antes de comprarlo. Aún así, el joven permaneció inexpresivo sin decir palabra. Después de 10 segundos bajo la mirada intensa de la doncella, este decidió hablar. De acuerdo con la convocatoria, me presento. Lancer de Black. ¿Eres mi maestro? Preguntó con tono firme. Lo soy, respondió el joven con una voz tan inexpresiva como su rostro. Permíteme confirmarlo. ¿Eres Brynhildr, la doncella escudera de Sigurd? Su pregunta era normal. No había rastro de maldad en su voz. Y aún así, Lancer parecía ofendido. Por supuesto que sí, respondió con un dejo de ira en la voz. Y te pediré que nunca repitas ese nombre delante de mí. ¿No quería oír el nombre de Sigurd? Era de esperarse, tal vez. Después de todo, Sigurd fue quien la despertó de su sueño, pero luego traicionó su amor. Sin embargo, su leyenda terminó con ella suicidándose para estar con él por la eternidad. De todos modos, el maestro no lo entendió. ¿Y tú qué? Señaló al joven. ¿Cómo se llama el que dice ser mi maestro? No puedo darte mi nombre real, pero puedes llamarme Ewald Wachund. Soy un mago autónomo, respondió Ewald, con la misma voz desprovista de emoción. ¿Ah, sí? ¿Y por qué debería confiar en un maestro que ni siquiera me da su verdadero nombre? Preguntó Lancer con voz suspicaz. Te daría mi nombre si pudiera. Además, de todos modos necesitas un maestro, ¿no? Lancer inclinó la cabeza y lo miró sin decir palabra durante 2 segundos. Luego, todo sucedió a la velocidad del sonido. Lancer dejó caer su casco para agarrar su lanza con ambas manos, la hizo girar en dirección a la cabeza de Ewald y la detuvo a un pelo de su rostro. Sin embargo, Ewald no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Parecía que esta falta de reacción enfureció a Lancer. ¿Qué pasa? Preguntó agresivamente. ¿No tienes miedo de mi lanza? No, no tengo demasiado miedo a morir. Podrías decir que no me preocuparía en absoluto. Oh, al menos tienes agallas. Lancer parecía un poco impresionada, pero seguía agresiva. Apretó más la empuñadura de su lanza. ¿Cuál es tu deseo para el Grial, maestro? Ewald guardó silencio un momento antes de responder. Quiero algo a cambio. ¿Quieres decir que ni siquiera eres capaz de recuperar algo que te pertenece? Creí que no tenías miedo de morir. Creo que hubiera preferido que fuera así de simple, pero el problema es que ni siquiera estoy seguro de qué es lo que quiero recuperar. ... Fue el turno de Lancer de permanecer en silencio. Parecía que no estaba segura de qué pensar sobre lo que le había dicho. Finalmente, bajó su lanza, recogió su casco y se alejó caminando como si supiera a dónde iba. Muy bien. Te reconozco como mi maestro, por ahora, espera. Le gritó Ewald. Ella se giró y le lanzó una mirada interrogativa, preguntándose qué quería. Me preguntaste cuál era mi deseo, pero no me dijiste cuál era el tuyo. Quiero lo contrario. Deseo deshacer la elección que hice hace mucho tiempo, que me valió perder mi condición de valquiria y que me llevó a encontrarme con él. Si eso no es posible, entonces quiero al menos perder mi capacidad de sentir amor, declaró solemnemente, sin un ápice de duda. Ewald inclinó la cabeza confundido. Miró a esa mujer cuyo mayor deseo era perder el amor, algo que atesoraba hasta la muerte.
Ese deseo, esa voluntad, Ewald no podía comprenderlo. Dime, ¿el amor es algo por lo que hay que hacer tanto alboroto? ¿Es tan importante, para empezar? Le preguntó con toda la sinceridad del mundo. Lancer, no, Brynhildr, lo miró con esos ojos. Allí estaban. Los ojos de aquellos que no entendían. Los ojos de aquellos que no sabían que existía gente como él. Ewald había visto ojos tantas veces que podía imaginárselos perfectamente en su mente. Los ojos de gente que podía sentir emociones. Por supuesto. Perdió los estribos. Por supuesto que el amor es importante. Es poderoso. Puede provocar la guerra. Impulsa a los dioses a fusionarse con los mortales. Puede provocar la destrucción de un gobierno y hacer fuerte al héroe más débil. Puede perseguirme hasta las entrañas más profundas de la muerte y torturarme por la eternidad. Es así. Supongo que tienes razón. Ewald miró la palma de su mano. El amor, la amistad, el miedo a morir, son sentimientos que perdí hace mucho tiempo, al mismo tiempo mi nombre ella podría clavarlo al suelo con su lanza. Todo lo que sentiría sería dolor. La mujer más hermosa del mundo podría declararle su amor. Todo lo que sentiría sería desconcierto. Lapkue pretendía ser su amiga, podría traicionarlo. Era solo una persona más de la que deshacerse. Este era el infierno sin dolor de alguien que no podía sentir ni comprender la magia o las emociones. ¿Perdiendo tus sentimientos? Lancer lo miró con ojos llenos de lástima, o tal vez era lástima. Al final no lo sabía. Seguramente no puedes estar completamente desprovisto de sentimientos. Lancer de alguna manera se recompuso, como si nada de lo que acababa de decir llegara a sus oídos. Tienes razón, todavía quedan algunas emociones, pero me falta la más importante. Soy como una caja de Pandora. Una caja que espera que el Santo Grial la llene. Ewald no sabía si Lancer había escuchado esa última parte. Ella ya se estaba alejando de nuevo, aunque probablemente no sabía a dónde ir. Aún no te creo. Ahora, si pudieras decirme dónde están nuestros aliados en lugar de decir tonterías, ¿eh? Ewald no le guardaba rencor a Lancer por pensar eso. Para una mujer cuya vida estaba completamente trastocada por sus sentimientos, conocer a alguien que no sentir esos sentimientos debía ser inaceptable. Pero Ewald no mentía. Quería algo de lo que ella estuviera cansada. En realidad nunca había tenido ningún problema en vivir sin sus sentimientos y probablemente podría terminar su vida de esa manera. Pero algún día, alguien le dijo que lo más importante en la vida era encontrar la felicidad. ¿Pero qué era esa felicidad de la que estaba hablando? Ewald ni siquiera podía elegir su ropa sin parecer un payaso. ¿Qué le faltaba a alguien como él? Eso era lo que quería saber. Sede de New Edge Corporation. En una habitación vacía, Linandir H. había dibujado un círculo de invocación y se preparaba para invocar a su sirviente. New Edge había conseguido varios catalizadores que presentó a los 4 maestros que aceptaron unirse a ellos. Linandir había detectado de inmediato el más prometedor de todos. El catalizador que había elegido era una gran coraza carmesí que pertenecía a nadie menos que al mismísimo Alejandro Magno. Con ella, invocaría a un jinete tan poderoso que la ya estaría ganada. Todo estaba listo. Ahora, lo único que faltaba era el encantamiento. Que la plata y el acero sean la esencia. Que la piedra y el archiduque de los contratos sean el fundamento. Que el negro sea el color al que rindo homenaje. Levantemos un muro contra el viento que caerá. Que se cierren las 4 puertas cardinales. Que el camino de 3 bifurcaciones que va desde la corona hasta el reino gire. Que se llene. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Que se llene 5 veces en cada vuelta, simplemente rompiéndose en pedazos con cada llenado. Que se declare ahora. Tu carne me servirá, y mi destino estará con tu espada. Someterse al llamado del Santo Grial. Responde, si quieres someterte a esta voluntad y a esta verdad. Aquí se prestará juramento. Alcanzaré todas las virtudes de todo el cielo. Tendré dominio sobre todos los males de todo el infierno. Desde el 7º cielo, atendido por 3 grandes palabras de poder, sal del círculo de la restricción, protector del santo equilibrio. Después del destello de luz y la pequeña explosión, Linandir vio una figura alta que se alzaba entre el humo. Lo había logrado. Había convocado a Alejandro Magno. Había. De acuerdo con la convocatoria, me presento. Rideroth Black. Te pregunto, ¿eres mi subordinado? ¿Qué? Linandir solo pudo exclamar confundido. El hombre que tenía delante no le hacía pensar en un conquistador ni en un espíritu heroico griego. Rideroth Black era un hombre alto, de pelo burdeos y ojos negros. Lo que lleva puesto no se parecía en nada a una armadura griega, sino más bien al traje dorado y rojo de un emperador romano.
Y era un emperador romano, según la corona de laurel que lleva en la cabeza. Tenía una gran sonrisa en el rostro que mostraba una confianza arrogante. Dije, ¿eres mi subordinado? Repitió Ryder. ¿Qué? No. Soy tu maestro. ¿Maestro? Tonterías. Nadie está por encima del emperador, excepto los dioses. Y eso es lo que soy yo. ¿Qué estás? Alégrate, subordinado. Me has convocado, Júpiter. Te concederé la victoria por ayudarme a reencarnar en este mundo. Gritó Ryder con orgullo. ¿Júpiter? ¿De qué estaba hablando? Le habían dicho que el Grial no podía invocar dioses reales. Entonces, ¿de qué estaba hablando Ryder? Linandir lo entendió cuando echó un bala las habilidades de su sirviente. Contaminación mental de rango A. ¿Cómo pudo fallar tan estrepitosamente? Quería invocar a Alejandro Magno, el rey de los conquistadores, pero en cambio, a quien invocó fue a un emperador loco con el que hablar normalmente era imposible. Ahora. Es hora de saludar a nuestros aliados. Anunció Ryder en voz alta. Incitatus. Incitatus. ¿Dónde estás, Incitatus? De repente, Linandir escuchó el ritmo del galope y los resoplidos de un caballo a lo lejos. Entonces, como si hubiera aparecido de la nada, un caballo entró en la habitación. Era un caballo blanco con una silla de montar y riendas doradas. El jinete acarició el cuello del caballo. Permíteme presentarte a mi cónsul, Incitatus. Ahora, Incitatus, debemos organizar un banquete para celebrar nuestro resurgimiento. No, deberías parar ahora. Linandir estaba enojado. No solo Ryder no era a quien tenía la intención de invocar en primer lugar, sino que ni siquiera lo escuchó. Linandir levantó su mano izquierda donde habían aparecido los sellos de comando. Por este sello de comando, te ordeno, Ryder, que me obedezcas. Un sello de comando desapareció de su mano. Ryder tembló como si hubiera sido golpeado por una onda expansiva. Se dio la vuelta y miró a Linandir con ojos furiosos. ¿Cómo te atreves? ¿Te atreves a darle una orden a tu emperador, o mejor dicho, a tu dios? Tu orgullo no quedará impune. Ryder comenzó a moverse para agarrar la cabeza de Linandir, pero este último ya estaba listo para lanzar un segundo hechizo de comando. Por este sello de comando, te prohíbo que me mates, Ryder. El segundo sello de comando desapareció y Ryder volvió a temblar. Habían pasado solo 2 minutos desde que había convocado a su servant y ya le quedaba un solo sello de comando. ¡Qué desastre! Pero al menos ahora su servant será más tú, desgraciado desagradecido. Te hice el honor de convocarme, y te atreves a dar órdenes a este dios. Ryder fue interrumpido por el relincho de su caballo. ¿Qué pasa, Incitatus? Ryder se dirigía a su caballo. El caballo seguía relinchando como si realmente le estuviera hablando. ¿Era inteligente este caballo? ¿Y Ryder podía realmente entender lo que estaba diciendo? Al volver a examinar las habilidades de su sirviente, Linandir encontró que diálogo con animales estaba en el rango B. Ya veo, tienes razón, murmuró. Ryder se dio la vuelta y miró a su maestro con ojos imperiosos. Incitatus tiene razón. Como el que me ha convocado y quien me es proporcionando prana, pasaré por alto tu arrogancia. Pero ten por seguro que tan pronto como tenga en mis manos el Grial, te ejecutaré. Linandir suspiró. Bueno, al menos su sirviente estaba más dispuesto a cooperar ahora, debería agradecerle al caballo por eso. Y a pesar de sus amenazas de muerte, no sería una gran molestia por ahora. Simplemente hará que se mate con su último sello de comando. Ahora, Ryder, me gustaría que respondieras mis preguntas, le dijo Linandir a su sirviente. ¿Qué preguntas podría tener un miserable para un dios? Linandir decidió dejarlo pasar. Discutir con alguien que poseía la habilidad contaminación mental era lo mismo que discutir con una piedra, excepto que esta vez la piedra te respondería y te insultaría. ¿Es este caballo, Incitatus era tu noble fantasma? ¿Qué pregunta más sórdida? Por supuesto, un dios como yo solo merece el más rápido de los caballos. Sin embargo, él no es mi único noble fantasma. Como te dije, es mi cons. Bien, Linandir suspiró de nuevo. Ahora, ¿podrías decirme cuál es tu deseo para el Grial? Como tu maestro, necesito saberlo. Como mi maestro, tú, pequeño en fin. Mira el mundo y dime lo que ves. Gente, supongo. ¿Qué quería decir con mira el mundo? ¿Gente? ¿Sí? ¿Y qué hace esta gente? Viviendo. Adoran a su supuesto Dios. Su supuesto Alá. Su supuesto Yahvé. Imperdonable. Yo soy el único Dios al que deberían adorar. Linandir quería darse cabezazos contra la pared por haber convocado a este sirviente.
Ryder era el ejemplo perfecto de un antihéroe. Tendrá que asegurarse de que su sirviente megalómano no ponga sus manos en el Grial, o quién sabe qué podría pasarle al mundo. Suspiró. ¿No vas a preguntar cuál es mi deseo? Le preguntó a Ryder. Es inútil. A un emperador, no, a un dios, no le importa la voluntad de sus sirvientes. Ahora vayamos a encontrarnos con nuestros aliados. Ewald y Lancer caminaban por los pasillos de la sede de New Edge. El lugar no estaba muy decorado. Con sus paredes completamente blancas y las lámparas en el techo, parecía estuvieran dentro de un hospital. Ewald ya había estado en uno de esos hospitales una vez, pero no para un examen médico. Lo único que recordaba de eso era el intenso dolor en hombro derecho y sus costillas. Maestro, después de una hora sin abrir la boca, Lancer habló. Sobre lo que dijiste antes, que es... Pero Lancer nunca le hizo esa pregunta, como si ella se mostrara reacia. Ewald también se quedó en silencio. Las discusiones sobre su enfermedad siempre eran incómodas, especialmente para la otra parte, y no quería profundizar más en ellas. Embargo, sentía que Lancer esperaba una respuesta de todos modos. No mentí ni traté de burlarme de ti. Lancer estaba extrañamente más tranquilo que la ardiente doncella que había lanzado un apasionado discurso sobre el amor hacía una hora. Como ella no respondió nada, Eu consideró que el tema estaba cerrado. En ese momento, él y su sirviente se dirigían al campo de tiro del que le habían hablado. No esperaba que una organización de magos tuviera algo parecido a un campo de tiro, pero solo confirmaba el rumor que había oído sobre que New Edge era poco ortodoxo. Por lo que Alexander le había dicho, esta base subterránea incluía varios laboratorios, una biblioteca, dormitorios. Sin embargo, ninguno de los maestros dormía en dichos dormitorios, sino en habitaciones separadas. ¿Ah, sí? ¿Es una de ellas? Tanto Ewald como Lancer oyeron una voz fuerte delante de ellos. A una docena de metros de distancia, un hombre alto vestido como un emperador romano los estaba mirando. Joel había un hombre que parecía solo un par de años mayor que Ewald. Tenía el cabello castaño claro recogido en una cola de caballo y vestía un abrigo negro. Ewald lo reconoció como uno de los maestros que había conocido cuando llegó aquí. Si recordaba correctamente, su nombre era Linandir H. El hombre detrás de él probablemente era su sirviente. Ewald y Lancer se detuvieron frente a ellos. El sirviente parecía emocionado, como un niño que acaba de encontrar un juguete nuevo. Por la lanza que tienes en la mano, deduzco que debes ser Lancer, ¿verdad? Preguntó en voz alta el sirviente de Linandir como si fuera sordo. ¿Y si lo fuera? Respondió Lancer. Ewald no sabía por qué, pero ella sonaba enojada de nuevo. No podía decir si este Cervante emitía algo que lo hacía detestable, ya que incluso le estaba apretando los dientes. Sin embargo, podía decir que no era el tipo de persona con la que se podía discutir. Alégrate. Alégrate, Lancer. Soy Júpiter. Me han convocado para que me una a tu bando como Ryder de Negro. Conmigo, tu victoria está asegurada. Ryder gritaba de tal man que su voz resonaba por todo el pasillo. Por lo que parecía, a este Ryder le faltaba algo. ¿Júpiter? Respondió Lancer con voz incrédula. Creí que no se podía invocar a los dioses en la guerra del Santo Grial. Lamentablemente, tienes razón. Me han convocado como el emperador que una vez fui. Pero no te preocupes, porque eso no cambiará las cosas. Ewald no quería pasar más tiempo del necesario con un loco. Ya había intentado discutir con uno en el pasado y había comprendido claramente que no tenía sentido. Si me disculpáis, les dijo Ewald a Ryder y a su maestro, y empezó a caminar junto a ellos, hasta que alguien levantó el brazo para bloquearles el paso. Pero no fue Ryder quien lo fue, Linandir. ¿Qué queréis? No tuve la oportunidad de decírtelo antes. El hombre miró a Ewald con desconfianza. No confío en ti en absoluto. Eres un trabajador autónomo que se unió a nosotros por dinero. Ewald suspiró en su mente. Estaba acostumbrado a esto, a que no confiaran en él. Como mercenario, todos te consideran una hiena atraída por el dinero. Por supuesto, no le importó y tampoco le interesaba, ya que ni él ni nadie podía confiar en la gente. Bueno, había algunas personas que sabía que lo respaldarían sin importar lo que pasara, pero eso no cambia mucho. No estás obligado a confiar en mí. Como dijiste, solo estoy aquí para hacer mi trabajo. Con eso trató de esquivar el brazo que bloqueaba el camino, pero Linandir lo agarró. Aún no he terminado. Dijo enojado. ¿Qué quieres de mí? Aunque no confíes en mí, dudo que a tu jefe le haga gracia que intentes matarme. Dime cuál es tu deseo. ¿Qué? Tu deseo del Grial.
Incluso un mercenario como tú debe tener algo que buscar, un deseo que desea que el Grial le conceda si eso es lo que quieres. Ewald no tenía ningún sentido en ocultarlo. Como me ves ahora, no puedo sentir emociones como las que sentiría un ser humano normal. Quiero que Grial me devuelva mis emociones. Curiosamente, Linandir no tenía esos ojos como el resto de la persona que conoció Ewald. En cambio, frunció aún más el ceño. ¿Y me dices que confíe en una fría máquina de matar como tú? No. Como dije, depende de ti si quieres confiar en mí o no. Ahora déjame pasar. Pero Linandir no lo dejó pasar. En lugar de eso, lo agarró por el cuello y lo llevó frente a él. Lancer lo tomó como una agresión y estaba a punto de atacarlo con su lanza. Ryder, en de estar lista para pelear como Lancer, observó la escena divertida. De hecho, Ewald podría jurar que vio un pequeño rayo de esperanza en su mirada. En cuanto a Ewald, había agarrado rápidamente una pistola escondida en su espalda. Pero los tres en realidad, fueron interrumpidos. Deténganse ahora mismo. Se escuchó una fuerte voz masculina detrás de ellos. Los 4 se volvieron para ver quién los había llamado. Vieron a un hombre de unos 40 años con un corte de pelo militar que caminaba en su dirección acompañado de otra persona. El hombre vestía un traje negro y corbata y caminaba como un soldado entrenado. En sus ojos, Ewald reconoció la experiencia de aquellos que habían estado en varios K de batalla. Ewald lo reconoció. Era el verdadero compañero de Alexander Lendrick, Bruno Blackeye. Señor Blackeye, Linandir intentó defenderse. Basta. El señor Lendrick ha sido claro al respecto. No se permiten combates entre aliados, respondió Bruno en tono didáctico. Lo mismo vale para usted, señor Lachund. Sí, señor, respondió Ewald como si fuera un militar. Bruno pareció estremecerse, aunque no fuera un poco, al oírlo. Linandir finalmente soltó el collar de Ewald. Este último ahora podía darse la vuelta por completo para enfrentar a los militares. Miró a la persona detrás de él. No podía verlos por completo porque estaban completamente ocultos por un gran impermeable. ¿Quién eres tú? Preguntó Ryder, señalando a la figura del impermeable. Pero fue Bruno quien respondió. Ella es mi sirvienta, Saber, dijo simplemente. Ya veo. Entonces permíteme presentarme. Soy Júpiter, invocado como el sirviente Ryder. Regocíjate, Saber. Declaró Ryder con orgullo. Saber dio unos pasos en su dirección y Ewald finalmente pudo verla mejor. O más bien pudo ver su rostro. Y no era nada menos que extraño. Sus rasgos generales parecían asiáticos, pero su piel era tan oscura que no era natural y parecía haber algún tipo de pintura de guerra en su rostro. Las pupilas de sus ojos eran blancas y su esclerótica completamente en su frente estaba completamente oculta por un flequillo verde azulado. Estaba mirando a Ryder con una expresión irritada, luego volvió su mirada hacia Linandir. TCH. Tenías que convocar a Alejandro Magno, pero en lugar de eso convocaste a un maldito emperador. Y uno de los peores, además. Lo acusó. No es mi culpa. No tenía idea de que alguien más que Alexander pudiera ser invocado si usaba su coraza. Se defendió Linandir. Espera, Saber. ¿Te atreves a insultar al emperador? No, al dios que soy y yo. Gritó Ryder. ¿Y si lo hago? Respondió Saber en tono desafiante. Eres un tonto. Lo haré. Te dije que no pelearan entre aliados. Gritó Bruno aún más fuerte que Ryder, lo cual no era nada, y los dos se detuvieron. Parecía que los militares tenían algún tipo de autoridad natural. Ryder, te pediré que perdones a Saber, ella guarda rencor contra los emperadores. Después de todo, murió a manos de uno de ellos. Oye, maldito mocoso. Saber le estaba hablando a su maestro. No soy una mala perdedora. Pero estos emperadores son imperdonables, especialmente este maldito emperador amarillo. Saber, no es motivo para atacarlo. Si quieres descargar tu ira, hazlo con nuestros oponentes. Saber decidió cerrar la boca, pero a regañadientes. Bruno se dio cuenta de que Ewa tenía una pistola en la mano. ¿Te diriges al campo de tiro? Sí, porque... Bruno pasó junto a ellos y le hizo un gesto a Ewald para que lo siguiera. Yo también voy para allá. Ven conmigo. Saber se acercó a su amo. Cuando pasó al lado de Ewald, él no supo si era su imaginación, pero los movimientos de su cabeza apartaron su flequillo por un segundo, y. ¿Acaso vi segundo par de ojos? Ewald la observó alejarse, pensativo. ¿Qué pasa, maestro? ¿Has cambiado de opinión? Le preguntó Lancer. Ah, no. Vámonos. Ewald y Bruno estaban parados frente a un objetivo en el campo de tiro. Lancer y Saber estaban de pie, lejos de ellos, en silencio.
Mientras Ewald estaba usando el arma que no dejado de tener en la mano, el militar sacó un rifle de francotirador y había elegido uno de los objetivos más lejanos. Ewald simplemente lo observó ensamblar su arma con manos expertas, confirmando su pensamiento cuando lo vio por primera vez. No eres un mago, ¿verdad? Bruno soltó una breve risa mientras apuntaba al objetivo. Es obvio, ¿no? Estallido. Sabía que New Age era diferente a la organización de magos habitual, pero no hasta el punto de contratar militares reales. A su vez, Ewald levantó los brazos y apuntó al objeto. Estallido. Tienes razón, Van, excepto que New Age no me contrató. Interrogación de cierre. Siempre he estado al lado del señor Lendrick desde que era un niño. Estuve allí mucho antes de que creara esta organización. Estallido. Bruno dejó su rifle de francotirador para mirar a Ewald cuando este estaba a punto de disparar. Estallido. Tú eres el intrigante, ¿sabes? Había investigado sobre ti de antemano. El asesino despiadado. Pero pensar que no sientes emociones. Hizo una pausa y levantó su rifle nuevamente. Estallido. Puedo adivinar fácilmente de qué estaba hablando Linandir contigo antes. ¿Puede? Estallido. Sí. Ya nos ha contado sus dudas sobre ti. Y tiene razón cuando dice que no se puede confiar ciegamente en ti. Estallido. Ya veo, murmuró Ewald. Y tú eres quien me va a vigilar. Estallido. Ante la declaración del muchacho negro, Bruno no se inmutó, pero se detuvo unos segundos sin moverse. Antes me respondiste como lo haría un soldado, señor Lachund Van, pero a mí no me pareces un soldado disciplinado. Van, dada tu habilidad con el arma, probablemente la has estado usando durante mucho tiempo. Sin embargo, me dijeron que a los magos no les gustaba el uso de armas modernas. Estallido. Hasta donde recuerdo, siempre he tenido un arma en la mano. Descubrí la hechicería más tarde y, de todos modos, apenas la uso. Debería haber habido un bang. Pero en lugar de disparar, Bruno levantó la mirada de la mira y miró a Ewald en estado de shock. Vamos, probablemente hayas estado en muchos campos de batalla. Ya habrás visto gente como yo, ¿no? Dijo este último. El militar se mostró visiblemente incómodo con el tema. Probablemente le había traído malos recuerdos. Recuerdos simples para Ewald. Fue una pregunta retórica. No tienes por qué responder. Si quieres hablar de otra cosa, ¿qué tal tu sable? Estallido. ¿Y qué pasa con ella? Bruno se recompuso. Estallido. ¿Por qué se esconde debajo de un impermeable? Su apariencia ha sido distorsionada por la habilidad Innocent Monster. Si uno de nuestros oponentes viera su cuerpo real, adivinaría su identidad fácilmente. Estallido. Tiene sentido. Así que no se lo había imaginado. Tenía 4 ojos. ¿Pero por qué se esconde aquí también? Se supone que somos aliados. Estallido. Preferencia personal. Al parecer no le gusta mucho su nueva apariencia. La maldición de la fama. En su estado actual, es bastante infame. Es uno de los espíritus heroicos más antiguos, una de nuestras cartas de triunfo. Explosión. Explosión. ¿Lendrick le prestaría una de sus cartas de triunfo a alguien que no es un mago? Van, eso demuestra cuánto confía en ti. Si tuviera mis emociones, probablemente estaría celo y no pienso traicionar sus expectativas. Van, además, nuestros laboratorios no están aquí en vano. Estallido. Los dos permanecieron en silencio durante el resto de la sesión de disparos. Isla de Corvo, archipiélago de las Azores. Tras la reacción de las líneas Ley, la Asociación de Magos había enviado magos a los 4 rincones del mundo para encontrar dónde se encontraban los fragmentos del Grial. No exactamente una búsqueda a ciegas. Gracias a las líneas Ley tenían una vaga idea de dónde podían estar. Sin embargo, se desconocía su ubicación precisa. Por eso, gente como Anne los buscaba. La habían enviado aquí, al archipiélago de las Azores, junto con otros 2 magos, Krillin y Ernest. Había pasado una semana desde que estaban aquí, pero todavía no habían encontrado nada. Por el momento, estaban en Corvo, la isla más pequeña del archipiélago. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Krillin. Por mucho que busquemos, no podemos encontrar este fragmento del Grial. No podemos regresar a la torre del reloj con las manos vacías y sin información, respondió Ernest. Todo lo que podemos hacer es seguir buscando. Pero ni siquiera los habitantes del lugar saben nada. Si hubiera llegado aquí un fragmento del Grial, ¿no crees que se habrían dado cuenta? No podemos decirlo con seguridad. Nunca había ocurrido nada parecido antes. Probablemente sea un lugar al que nadie va nunca o un lugar donde nadie se daría cuenta, reflexionó Annabel. No nos ayuda en nada. De repente, un mensaje en su cabeza les alertó de que alguien había cruzado el campo delimitado que habían establecido.
No era un campo delimitado especialmente elaborado, y solo era para el momento de su encuentro, pero era suficiente para advertirles si alguien lo cruzaba. Cuando vieron al que lo cruzó, no pudieron evitar estar en guardia. Estaban dentro de un gran cráter en una isla alejada de las civilizadas. Aquí solo venían turistas. Pero la persona que tenían delante estaba sola, sin guía. Era un hombre mayor que vestía la ropa tradicional de las Azores. Su tez era pálida, a diferencia de la de los nativos del archipiélago. Avanzaba en su dirección con expresión curiosa. Cuando estaba a solo 1 metro de ellos dijo algo en portugués. Ernest era el único del grupo que hablaba bien el portugués para entenderlo, así que lo tradujo. Él pregunta qué estamos haciendo aquí, dígale que somos turistas y pregúntele quién es. Annabel tenía la garganta seca. Tragó saliva mientras el anciano decía otra frase en portugués. Dice que se llama Outis. Pregunta si nos hemos perdido, dile que estamos bien, gruñó Krilin. No necesitamos que se interponga en nuestro camino, pero el anciano volvió a hablar y lo interrumpió. ¿Qué está diciendo? Él pregunta si Ernest siguió escuchándolo. Aparentemente, aquí se corrió la voz rápidamente. Él pregunta si somos turistas que buscamos algo inusual. Probablemente se refería a su interrogatorio a los residentes sobre el fragmento del Grial. ¿Y si lo somos? Preguntó Annabel. Ernest le preguntó al anciano. Dice que viene a esta isla a menudo y que efectivamente hay algo extraño en ella desde hace unos 12 años de verdad. Preguntaron a coro Krilin y Annabel. Pregúntale dónde está. Después de que Ernest se lo contó al anciano, este asintió con entusiasmo y señaló una dirección a su izquierda. Dice que es en esta dirección, en la orilla, le agradeció Ernest al anciano mientras Annabel y Krilin comenzaban a caminar. Ah, espera. Dice que tiene una pregunta más, anunció Ernest. Tú eres el único que puede hablar con él. Nosotros nos vamos. Y así siguieron caminando. Entonces, Ernesto se volvió hacia el anciano y le preguntó qué quería. Él respondió que él también buscaba algo. Ernesto le preguntó qué buscaba y, cuando el anciano respondió, Mago parpadeó. Él había respondido 3 pequeños bisbilotales. Pero eso significaba más rápido que el sonido. El anciano sacó un cuchillo de entre sus ropas y puso su mano sobre la boca de Ernest mientras le cortaba la garganta. No podía gritar. No podía advertir compañeros de equipo. Simplemente murió como un cerdo mientras el poderoso agarre del anciano le impedía gritar en voz alta. 3 pequeños fisgones. A lo lejos, Krilin y Annabel no sabían qué le había pasado a su camarada y seguían caminando en la dirección que les había indicado el anciano. Aún así, dijo Krilin, ese anciano tenía un nombre extraño. ¿Por qué? No es portugués, es griego antiguo. Significa nadie, pero Krilin nunca terminó su explicación. Una flecha negra le había dado por detrás y le había atravesado el pecho con tanta fuerza que le había cortado el cuerpo en 2. Cuando Annabel se dio la vuelta, horrorizada, vio anciano de delante sosteniendo un gran arco negro, y junto a él el cadáver de Ernest tirado en el suelo. No pudo escapar, el anciano ya había clavado otra flecha. Con su mano izquierda temblorosa, se llevó la mano al brazo derecho. Antes de llegar a las Azores, les habían dado una es mágica que debían activar si descubrían algo. La de Annabel estaba en su brazo derecho. Si lograba activarla, su muerte no sería en vano. Pero nunca llegó a tiempo. El anciano disparó su flecha y esta perforó la cabeza de Annabel, haciéndola explotar. Cuando su cuerpo cayó lastimosamente al suelo, el anciano suspiró: maestro, los eliminé. Bien hecho, Archer. Vuelve conmigo ahora. Aún así, no necesité usar mi noble fantasma para cambiar mi apariencia. Podría haberlos matado en cuestión de segundos antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. Es solo una precaución. Ahora vuelve. El anciano, conocido como Arquero Negro, suspiró nuevamente. Entendido, maestro. Alexander Lendrick estaba sentado en su silla dentro de su oficina. Su cuartel general estaba ubicado bajo tierra, por lo que no tenía un gran ventanal que se abriera al panorama de Madagascar. En cambio, la habitación estaba llena de pantallas que mostraban su propia base o el bosque fuera de la entrada. Algunas incluso mostraban el interior de la torre reloj. Después de todo, ¿qué sentido tenía que los espías se infiltraran en la base de su oponente si ni siquiera podían echar un vistazo? Bueno, también fue gracias a esto que pudo vislumbrar las habilidades de los sirvientes de rojo. La identidad de Saberoth Red no fue difícil de descubrir. Desafortunadamente, su leyenda no le dio ninguna debilidad explotable. Además, tener un máster de rango B lo convertía en alguien a quien valía la pena seguir de cerca. No podía decir nada sobre Lanzaroth Red.
Su máster no era excepcional y su identidad seguía siendo desconocida, pero un presentimiento en las entrañas de Alexander le decía que no lo subestimara. Sin embargo, Archerot Red era el verdadero misterio. Aunque su máster era una niña pequeña, sus estadísticas eran anormalmente altas. Aún no había logrado adivinar nada sobre identidad, pero no había duda de que era un espíritu heroico de primera clase si podía presumir de estadísticas tan altas sin estar en la clase Berserker. En este momento, junto con Saberoth Red, ella era la mayor amenaza de la facción roja. Aparte de los 3 caballeros, Casteroth Red parecía particular, pero no era una amenaza inmediata. Aún no sabía qué pensar de Assassin, lo mismo con Rider. Y finalmente, estaba Berserker. Una vez más, no tenían mucha información sobre él, excepto que su maestro ni siquiera era un mago. En ese sentido, era normal que la torre del reloj la obligara a invocar Berserker. Pero eso también significaba que no tenía ningún vínculo con la asociación de magos. Dependiendo de cuál fuera su razón para participar, existía la posibilidad de que Needge la reclutara. Maestro, dijo una voz detrás de Alejandro. El jefe de New Edge se dio la vuelta para mirar a su sirviente. El espíritu heroico de Assassin medía más de 2 metros de alto y estaba completamente vestido de negro, por lo que parecía una gran sombra. Llevaba una máscara que le daba el rostro de un demonio rojo, que probablemente era lo que parecía debajo. El hombre conocido como Assassin of Blood estaba arrodillado, esperando la aprobación de Alexander antes de hablar. ¿Qué pasa, asesino? Lancer y Rider han sido convocados. La facción negra ya está completa, ya veo, reflexionó Alexander. Dime, ¿qué piensas de ellos? Rider es turbulento y obviamente no puede cooperar, pero si lo hacemos más agradable no debería ser un problema. Y en cuanto a Lancer, es mejor ver qué vale en el campo de batalla. Jejeje, se rió Alexander. Al final, él y Assassin eran muy parecidos. Por eso, después de todo, el Grial lo había elegido como su sirviente. Le había sorprendido bastante con Boca espíritu heroico japonés, pero como Assassin encajaba perfectamente en su clase. Y sus habilidades fuerza monstruosa y experto en muchas especializaciones también eran bastante apreciables. De repente, alguien llamó a la puerta y entró de inmediato. Era Loia Bedway, su secretaria. Y detrás de ella, Casteroth Black, su sirviente, la seguía. Caster era una mujer persa que vestía ropas rojas y moradas propias de una reina, junto con suntuosas joyas. Su rostro tranquilo mostraba su sabiduría y sus ojos brillaban con inteligencia. Al igual que Casteroth, Caster de New Edge no era una maga ni una bruja real. Señor Lendrick, dijo Loia. La señorita Arbonaux ha vuelto de su expedición. Ya lo sé. De hecho, está en la biblioteca con su sirviente y esa chica que trajo consigo. Señor, debe darle un sermón. No solo fue imprudente por su parte acercarse tanto a los magos de la Torre del Reloj, sino que además lo hizo para secuestrar a una niña. Debe demostrarle que no es libre de hacer lo que quiera. Siempre tan didáctica, ¿eh? Alexander conocía a Loia desde hacía más tiempo que Bruno o cualquier otra persona de su lado. Y, sin embargo, ella siempre era igual de formal con su amiga de la infancia. Bueno, aún así no perdía ocasión de señalarle sus errores o lo que debía hacer. De alguna manera, resultaba reconfortante. Tienes razón. Alexander se levantó y se dirigió a la puerta. Vamos a buscar un libro. Aunque él no iba allí tanto para sermonear a Silvelune como por curiosidad por la chica que ella había secuestrado. La biblioteca era la sala más grande de su cuartel general. Había al menos un libro para cada tema. Incluso había algunos originales de varios libros, algunos de ellos sobre hechizo. Por ridículo que pueda parecer, un tercio de los libros y documentos presentes allí les habían sido entregados por una sola persona. Un amante de los libros que podía nombrar a todos los escritores que alguna vez existieron. Era una persona aterradora, en más de un sentido. ¿Cómo está, señorita Arbonaux? Gritó Alexander a la bella rubia que estaba en silla de ruedas y leía un libro. ¿Ah, sí? Sí, es nuestro querido Alexander. Respondió Silvelune con una sonrisa burlona después de levantar la vista del libro. Junto a ella, sobre una enorme mesa roja, yacía una figura inconsciente. Era la muchacha que Silvelune había secuestrado hacía apenas un día. Apenas respiraba y, con los brazos cruzados, se podría pensar que estaba muerta. Pero, por supuesto, estaba viva. No tenía sentido volver con un cadáver. Señorita Arbonaux. ¿Me vas a dar un sermón, jefe? La chica lo interrumpió y su sonrisa se amplió. También está eso. Sin embargo, tengo que admitir que siento curiosidad por ella. ¿Qué clase de persona es ella para que arriesgues tu cobertura?
Puede que tengas un sirviente, pero estoy seguro de que no olvidaste tu condición. Si un mago hubiera descubierto que estás de mi lado, podría haberte matado. No necesito que me lo recuerdes. Dices que solo tienes curiosidad, pero te conozco. Si María fuera mi debilidad, no dudarías en usarla para cuidarme si me convierto en un Storbel. Sí, me conoces bien. Pero no te importaría darme su nombre, ¿verdad? Después de todo, incluso con solo su nombre podía descubrir quién era ella y cuál era su relación con Sylvelune. Tú probablemente estás imaginando otra forma de derribarme, ¿no? Ese es el precio por ser aún más astuta que yo, señorita Arbonaux. Alexander se permitió reír un poco. ¿Ahora, le importa? Para nada. Esta chica es mi amiga. María Argas. Alexander se quedó paralizado por un par de segundos. ¿Argas? ¿María Argas? No, eso fue demasiado. Esta chica realmente salió sola a destruir un barco lleno de enemigos y travuelta al pariente de los maestros de la facción roja. Solo porque quería tener a una chica a su lado. No, eso fue demasiado. Alexander se echó a reír. Sylvelune no perdió sus y volvió a leer su libro. Sin embargo, la risa de Alexander fue interrumpida por un gruñido. Cuando miró el origen del ruido, vio a Berserker de negro sentado en una silla y escribiendo frenéticamente desde un libro con una cubierta de cuero rojo. Para ser un loco, no parecía tener ningún problema para escribir. O tal vez ese era el punto. Señorita Arbonaux, empezó Alexander. ¿Este Berserker sorprendida? Bueno, yo tampoco sabía que se había convertido en un espíritu heroico. Originalmente, tenía la intención de invocar a un sirviente sin un catalizador como lo hice. Sin embargo, tenía esto conmigo durante la invocación. ¿Quién podría haber adivinado que había hecho un contrato con la Tierra? En efecto. Con nuestro caster ahora tenemos 2 narradores en nuestra facción. ¿Es un problema? ¿En serio? Las historias son tan importantes como la realidad. Sin ellas, los espíritus heroicos ni siquiera existirían. En cierto modo, las historias a veces pueden al mismo nivel que la magia verdadera. Parece que has pensado mucho en ello, reflexionó Alexander. Pero ¿cómo puedo confiar en su eficacia en el campo de batalla si ni siquiera es un auténtico espíritu heroico? Será mejor que no te rías de él. Por ahora, puede que sea incluso más débil que tu shinobi, pero tiene el mejor noble fantasma. Puede convertirse en el más fuerte. Si tú lo dices. Alexander se dio la vuelta y se dirigió a la salida. ¿Y qué hay de tu conferencia? ¿Eso es todo? Olvidémonos de la conferencia por ahora, dado que no nos has puesto en desventaja, al contrario. En lo más profundo de su mente, Alexander estaba agradeciendo a Sylvelune por traer de vuelta a un rehén.